¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición especial de Frecuencia TV Perú, en su programa Apoyando a las Pymes. En esta oportunidad tenemos a una invitada, Angie Rajkovic, que es asesora de profesión, comunicadora de la Fuerza Aérea del Perú, con tantos estudios de posgrado en la Universidad San Martín de Porres y diferentes temas puntuales que ella conoce acerca de ello. ¿Cómo estás, Angie? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar en tu programa y dispuesto, pues, a contestarte todas las preguntas que tengas a bien hacerme. Claro que sí. Listo, Angie. Bien, el tema que vamos a ver el día de hoy es importancia del manejo de crisis en las organizaciones. Cuéntame, por favor, acerca de ello. Bien, el manejo de crisis es muy importante en todas las organizaciones, llámese empresas, instituciones, en fin, compañías, aerolíneas, en todo, porque todos estamos expuestos a sufrir una crisis. No sabemos cuándo, pero lo importante es estar preparados. Hay diferentes tipos de crisis y cualquier crisis que se nos presente, lo primero que hace es tocar la reputación, dañar la reputación de la organización. Y lo primero que uno tiene que hacer es atacar eso. ¿De qué? De manera transparente, de manera empática y con una buena gestión de medios. Claro que sí. Muy bien. Vamos con la pregunta que viene lleno, Angie. ¿Qué se entiende exactamente por crisis en el contexto organizacional? Bien, pues una crisis es una situación inesperada que pone en riesgo no solamente la estabilidad, sino muchas veces la operatividad de la organización. Entonces, para ello, uno tiene que tener una respuesta rápida y eficaz, porque cualquier crisis puede generar cualquier daño a la reputación y a la imagen de la organización. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es cuidar la imagen, así como cuidamos nuestra imagen personal, tenemos que cuidar la imagen de la organización para la cual trabajamos, pues, ¿no? Claro que sí, Angie. Y bueno, va una pregunta adicional, por favor. ¿Y por qué es tan importante que las instituciones públicas o privadas, en este caso, estén preparadas para enfrentar una crisis? Bueno, porque primero que va a minimizar los daños de la imagen, ya sea en operaciones, en recursos, y porque se gana pues un tiempo valioso para tomar las mejores decisiones y sobre todo, y aquí viene lo más importante, para seguir manteniendo la confianza del público, de los proveedores, del personal que labora en la misma organización. Y hay que hacerlo pues cumpliendo con nuestras obligaciones, ya sean legales, para evitar pues cualquier tipo de sanción. Esto pues reduce el riesgo de un colapso ante eventos extremos que cuando la crisis pueda propagarse por 2 días, 3, 4, incluso puede durar hasta meses una crisis. Claro que sí. Bien, interesante el punto de vista, Angie. Y viene una pregunta adicional, por favor. ¿Cuáles son los tipos de crisis más comunes que enfrentan las organizaciones hoy en día? Uy, Dios mío, pues hoy en día la corrupción pues es la que es el top, ¿no? El top de las crisis, no solamente en cualquier organización, lo vemos en todos los niveles. Sin embargo, hay crisis de reputación que son por escándalos, por errores públicos, incluso hasta por una mala atención al cliente. Esto nos puede generar una crisis. Hemos visto cómo a veces los clientes reclaman, ya sea por un producto, por un servicio, y esto lleva pues a una crisis a la entidad. Y a veces la entidad no sabe manejar, entonces poco a poco van perdiendo los clientes. ¿Y esto en qué repercute? En la manera económica. Pero cuando una organización no vende un servicio y vende lo que es imagen o algo similar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí no se puede cuantificar. Ahí el daño es diferente. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno va a enfrentar una crisis. Hay que saber hacerlo y la manera adecuada es la mejor clave para esto.
Claro que sí. Muy bien. ¿Y cómo puede una empresa prepararse para una posible crisis? Bien, una empresa pues tiene que elaborar antes que nada un plan de crisis, tiene que contar con un manual de manejo de crisis. Todas las empresas, todas las organizaciones cuentan con un manual de crisis. No todas las crisis son iguales, pero al menos el manual da las pautas para poder enfrentar una crisis. De ahí hay que elaborar un plan de crisis que contemple no solamente protocolos, sino también los roles que estén bien definidos y los canales de información que se van a utilizar. Hay que capacitar a los empleados que van a manejar esta crisis para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque cuando una crisis llega a un medio de comunicación, tenemos la presión de los medios. Entonces hay que salir bien preparados, hay que mantener una comunicación transparente con los grupos de interés durante la crisis y sobre todo que este equipo responsable que vaya a manejar la crisis pueda actuar con rapidez y de manera coordinada. Claro, claro que sí. Excelente comentario. Pasamos a la siguiente, por favor, Angie. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las organizaciones al prepararse para situaciones críticas? Subestimar los riesgos. ¿Cierto? Siempre subestimamos, estamos Minimizamos. acostumbrados a minimizar, a subestimar, a ver de repente al periodista como algo que no es como un enemigo para nosotros. Y no es así, el periodista no es un enemigo, al contrario, hay que hay que actuar con empatía, hay que darle la confianza para que él también eh, tenga la información, sobre todo oficial y de primera mano, porque si el periodista no tiene la información oficial, recurre pues a fuentes no oficiales. Y esas fuentes no oficiales son los que cubren esos espacios vacíos y dan cualquier información que no es la correcta. Y luego las organizaciones se quejan y dicen no, que no se ajusta a la verdad, sacan un comunicado, envían una carta, pero cuando tuvieron la oportunidad no lo hicieron. Entonces, hay que estar atentos a las llamadas de los periodistas, no subestimar y sobre todo la falta de entrenamiento. Una falta de entrenamiento es inaudito en una crisis. Estar Claro, bien preparados. Uno no sabe cuándo va a suceder, pero la mejor preparación es antes de una crisis, no durante ni después, antes. claro. Muy bien. Una pregunta adicional, Angie. ¿Qué tan importante es la comunicación interna y externa en esos momentos? Siempre yo he dicho, no solamente en las clases que dicto, sino en todo momento de asesoramiento. El público interno es primero. El público interno tiene que saber lo que está pasando en la organización. Una vez que sepa qué es lo que está pasando, tiene que saber también qué tipo de acciones está realizando la organización para enfrentar esa crisis. Claro ¿Por que sí. qué? Porque si no, de adentro comienzan a salir los rumores. Entonces, ellos deben tener la información de primera mano, porque ellos son los que, cuando van a la calle, ellos son los primeros de tener la comunicación cara a cara con el familiar, con el amigo, con el vecino, con el periodista, con quien sea, pero él sabe, está informado lo que su organización está haciendo, no está desinformado. Entonces, él puede decir, no, se está haciendo esto, esto y esto, porque si no sabe, entonces ¿de qué estamos hablando? Pues, o sea, no hay una comunicación directa entre la gerencia y los empleados. Y también externamente. ¿Por qué? Porque externamente lo tenemos que hacer para proteger nuestra reputación, para proteger nuestra imagen, para mantener la confianza del público, de los clientes, de los proveedores. Y esto influye positivamente en la cobertura mediática, me refiero con los medios.
Una mala comunicación puede empeorar la situación, mientras que una estrategia clara, coherente y transparente puede contener una crisis y mucho más rápidamente. Excelente, Angie. Muy interesante el punto de vista que mencionas. Nos vamos a una pausa comercial. Retornamos en Frecuencia TV Perú. Muy bien, volvemos de la pausa comercial. Estamos justo hablando con nuestra amiga Angie, que nos está hablando directamente acerca de la crisis en las organizaciones. Y vamos a continuar directamente con la parte de la entrevista. Angie, ¿quién debería ser el portavoz de la empresa o institución durante una crisis? Esa es la parte más neurálgica, pues, en una crisis, porque el portavoz o el vocero, como se llame, eh, es la voz oficial de la organización. Si cometió un error, fatal. Siempre me preguntan y me dicen, ¿los voceros tienen que ser siempre periodistas? No siempre. Pueden ser de cualquier profesión. Conozco abogados, conozco incluso ingenieros que se preparan para ser voceros de su institución. No hay ningún problema, la especialidad no tiene nada que ver para ser vocero, pero eso sí, tiene que tener una formación en comunicación de crisis, tiene que saber manejar no solamente la imagen como organización, sino también la imagen de él que emite afuera en los medios. Tiene que saber manejar sus gestos, su comunicación no verbal, su comunicación oral, en fin. Porque tú sabes, te comento de que la comunicación no verbal es la que más cuenta acá. Claro, las Qué más gestos resalta. tiene, cómo usa las manos, si está sentando una palabra, de repente, te pongo un ejemplo, por ejemplo, en el caso del expresidente Toledo. Él, por ejemplo, decía, estamos haciendo las cosas bien, pero movía la cabeza, estamos haciendo las cosas bien. Entonces la gente decía, pero mueve la cabeza, está diciendo que no, pero era porque tenía pues un tic nervioso. Entonces, hay que manejar todo eso, hay que saber cuidar esos gestos. Y eso en el vocero se nota pues tremendamente. Y el vocero en el momento de una crisis es la autoridad, es el CEO de la organización, es el ejecutivo que va a dar la cara por todo lo que está ocurriendo en la organización. En algunos casos, el director de comunicación eh, está entrenado para esto, pero a veces buscan a un vocero que salga para enfrentar las crisis, que también es válido, no hay ningún problema, mientras esté enterado del tema y maneje muy bien y tenga pues una dicción locuaz, no hay ningún problema. Claro que sí, Angie. Listo. Bien, ahí vamos para la siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo se maneja la presión de los medios y la opinión pública? Para manejar o para gestionar a los medios, porque hoy las redes sociales pues Sí. son lo que determina ahora la comunicación, ¿no? Antes era la televisión, pero hoy son las redes sociales. A pesar de que la televisión, pues nosotros podemos ver, podemos observar las imágenes, en los medios escritos podemos ver la información ampliada, podemos leer, hacer un mayor análisis, pero las redes sociales nos ganan. Entonces, con esa rapidez que tienen las redes sociales, así debemos responder nosotros con prontitud para evitar que otros controlen nuestra narrativa. Lo que queremos es de que terceras personas no llenen los espacios vacíos, que seamos la misma organización debe llenar esos espacios vacíos con mensajes consistentes para evitar pues contradicciones, con una empatía, con responsabilidad y siempre mostrando preocupación. Si la organización fue responsable de la crisis, debe mostrar esa responsabilidad. Y luego debe haber un monitoreo constante de cómo están saliendo las informaciones de acuerdo de acuerdo a los mensajes que viene dando pues el vocero. Y para ello, de todas maneras, tiene que haber pues un entrenamiento previo.
Bien. Angie, a raíz de eso, ya tiene la opción. ¿Y es posible recuperar la confianza del público después de una crisis? Es posible. No es rápido, no es fácil, pero todo depende cómo se gestionó durante la crisis y cómo se viene haciendo después de ella, porque muchas veces solucionamos la crisis, pero nos olvidamos de cómo recuperar la confianza del público, porque quedamos un poco afectados, la organización queda un poco afectada, tiene que recuperarse. Hay que comunicar siempre con transparencia, luego hay que mantener informados a todos, hay que tomar acciones concretas y para una mejor recuperación de la confianza, hacer una pequeña campaña para construir nuevamente la confianza a largo plazo de nuestro público objetivo, ¿no? Bien. Se habla mucho acerca de una crisis que puede convertirse en una oportunidad para la empresa. A ver, ¿puedes explicarnos aparte de allí? Muchos, cuando yo les digo que la crisis es una oportunidad, muchos me dicen, ¿cómo va a ser una oportunidad si es algo que ya es algo negativo? Sí, a pesar de que es algo negativo, nosotros sacamos cosas positivas. Vemos dónde están nuestras falencias, pero también vemos dónde están las cosas positivas de nosotros. Entonces, hay que hacer una revisión, una mejora, una transformación de todo ello. Hay que saber sacarle provecho a las crisis porque luego de estos errores vamos a aprender y no vamos a poder sufrir una nueva crisis porque ya sabemos cuáles son nuestros errores. Entonces, es fundamental tener pues a este equipo preparado para que este equipo sepa en qué momento sacar provecho a la crisis, en qué momento ver cuáles son nuestros puntos débiles para poder fortalecer y enfrentar con éxito, con rapidez y sobre todo con un buen mensaje. Muy bien, y ya te vimos la parte teórica, la parte ya completa. Cuéntanos, por favor, acerca, si puedes compartirnos un caso real donde hayas manejado correctamente o incorrectamente una crisis. Donde yo haya manejado o Sí, una crisis que haya sido bien manejada. claro, en ambos aspectos. En ambos aspectos. Hay una crisis que yo siempre pongo de ejemplo del laboratorio Johnson y Johnson, que en el año 1982 sufrió una crisis. Este laboratorio vende pues un producto, unas cápsulas que son Tylenol, que es para los dolores, ¿no? En Estados Unidos. Y al frasco, a la botella, habían cambiado las cápsulas y habían puesto cianuro. Esto pasó en Estados Unidos, en Chicago. A raíz de eso murieron muchas personas, alrededor de 20 personas murieron. Pero a pesar de que el laboratorio no tuvo la responsabilidad porque no eran ellos los que habían contaminado el producto, retiraron más de 30 millones de frascos del mercado. Imagínense la pérdida económica que tenían, pero no les importó a ellos, porque ellos lo que querían es que no dañara su reputación, su imagen. Claro, mantener más Entonces, que todo, ¿no? así es. Ujú. Entonces, ellos, al contrario, sacaron provecho a esta crisis. ¿Y de qué manera? Cambiando los frascos. Hoy podemos ver en todo Estados Unidos unos frascos que hay que presionar duro para poder dar la vuelta y abrir, que son muy seguros incluso hasta para los niños. Esos frascos lo hicieron ellos recién en el año 1982. A raíz de eso, en Estados Unidos, todos los laboratorios utilizan ese tipo de frascos. Supo sacar provecho, salió adelante, implementaron buenas campañas de comunicación, fueron transparentes y todo la campaña estuvo centrada en lo que es la seguridad de los consumidores. Bien, excelente. Y a modo personal, Angie, su experiencia, en este caso, más desafiantes en manejo de crisis y qué ha aprendido de ella.
Bueno, yo he aprendido pues a actuar con transparencia, con responsabilidad, con ética y sobre todo pues de una manera exacta, porque una crisis, cada minuto es importante. No hay forma de decir, de poner pausa al tiempo. No, no hay forma. Cada minuto cuenta. La coordinación entre los equipos internos y externos es fundamental para que la respuesta sea pues efectiva y sea rápida y sea creíble. Lo que tenemos que hacer es que el público crea lo que le estamos diciendo, porque estamos actuando con transparencia y sobre todo con la mejor intención para solucionar el evento. Claro que sí. Bien, ¿y qué consejo, no, darías directamente a los líderes de organizaciones que nunca han enfrentado una crisis importante? Que se preparen, que se preparen y que esta preparación sea como un simulacro de que ellos en ese momento están pasando una crisis. La preparación antes, durante y después es la base del éxito para toda crisis. Hay formas de prepararse, hay organizaciones que enseñan esto, manejo de crisis, se llama media training y manejo de crisis. Es entrenamiento de voceros y manejo de crisis. Y no subestimar, pues, la posibilidad de que uno vaya a sufrir una crisis. Todos estamos propensos Pensos. a sufrir una crisis. Claro que sí. Implementar una cultura de transparencia y agilidad, porque hoy las redes sociales nos ganan. Sí, Nos es veloz. ganan en el minuto, nos ganan. Ujú, así es. Muy bien, Angie. Bueno, para culminar en la última parte, en una frase, ¿qué define el éxito en la gestión de crisis? La transparencia. La Solamente una palabra. transparencia. Y creo que esa palabra transparencia eh, va para todo. Si somos transparentes, vamos a ser creíbles. Si somos transparentes, vamos a minimizar daños, impactos que pueda tener esta crisis y vamos a recuperar la confianza en nuestro público. Porque vamos a decir la verdad. No tenemos por qué mentir, no tenemos por qué ocultar, porque la mentira tiene patas cortas. Muy bien, Angie, gracias. ¿Y dónde te pueden seguir? Los seguidores, ¿dónde te pueden seguir? ¿En Facebook? ¿Qué redes sociales, por favor? Bueno, yo tengo un Facebook con mi nombre, Angie Raikovic, ahí me pueden encontrar y estoy dispuesta a recibir cualquier comunicación, cualquier Consultas. asesoramiento que desee, por supuesto. Claro que sí. Muchas gracias, Angie, por tu participación. Bueno, estamos ya con esta nota. Cerramos esta edición de Frecuencia T Perú en su programa Apoyando a las Pymes. Les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales. Soy el doctor Fernando Inocente. Gracias y hasta la próxima.